Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este webinar a los webinars que organizamos desde Asufin, en este caso para hablar del Euribor. Vamos a dejar un par de minutos para que os vayáis conectando todas las personas que os habéis registrado en este webinar, que ya hemos visto que es un tema muy interesante que os suscita muchísimo interés, porque sois más de 300 personas las que os habéis inscrito a este webinar. Así que vamos a intentar con Antonio Gallardo, que ahora os lo presentaré, muchos ya los conocéis, resolver todas vuestras dudas. Como sabéis, primero el webinar consta de una presentación que hará Antonio Gallardo, que es responsable de estudios en Asufin, y después tendremos un apartado de preguntas y respuestas para resolver todas las dudas que podáis tener. Sobre esto es muy importante que todas las preguntas que tenéis las pongáis en el menú de preguntas y respuestas que aparece justo aquí debajo en vuestra pantalla. Porque si lo hacéis en el chat, lo más fácil es que se pierda, nos dejemos alguna, y como queremos responder el máximo número de preguntas posibles y no dejar ninguna en el tintero, os pedimos que por favor lo hagáis en preguntas y respuestas, que ahí para nosotras es mucho más sencillo hacer el seguimiento y poder dar respuesta a todas. Vamos a esperar un par de minutitos más para que os vayáis conectando todas las personas que vais a asistir a este webinar. Y os recuerdo también que, como sabéis, seguimos creando webinars y haciendo formaciones para que todos los consumidores estéis 100% informados. En julio tenemos 2 nuevos webinars. El día 6 de julio vamos a hablar de alquileres. Si eres una persona que vives de alquiler, si eres inquilino, te va a interesar bastante porque vamos a hablar de todos los derechos que tienen los inquilinos. Y el 18 de julio hablaremos de tarjetas y créditos enfocados en las vacaciones. Así que si estás pensando en irte de vacaciones y para ello piensas en solicitar un crédito, un préstamo o tirar de tarjeta, no te lo puedes perder porque te vamos a hacer recomendaciones y advertirte de los peligros de estos productos financieros. Así que yo creo que ya sin más dilación voy a dar paso a Antonio Gallardo, que como os comentaba es responsable de estudios en Asufin. Buenos días, Antonio. Aquí Muy buenos días y lo bienvenidos tenemos. Así que, a pues nada, Antonio, nuestro webinar. te voy a dar paso para que puedas empezar con la presentación y después, como siempre, pues vamos con el apartado de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, Clara. Pues nada, lo que decía, buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar relacionado, bueno, con uno de los temas más candentes que tenemos, ¿no? Que es la subida del Euribor, con justamente una semana después de la que dicen muchos, esperemos que sea así, penúltima subida de tipos de interés que ha hecho el Banco Central Europeo, y también, bueno, pues esperando también que este Euribor nos llegue un poquito ya a su tope, ¿no? Porque hemos visto como por primera vez desde el año 2008 el Euribor supera el 4%, y bueno, pues estamos todos, los que tenemos hipotecas variables, que seguimos siendo la mayoría, pues muy preocupados. Yo quiero hacerlo muy práctico porque al final es tender a las tres grandes soluciones que hay. Ninguna es una panacea, todas con sus pros y sus contras, y analizarlas muy bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces voy a tener una presentación muy breve para que luego, bueno, pues intentemos ir más al detalle y ir a ver bueno, qué es lo que podemos hacer en estas circunstancias que son complejas. Entonces, si me permitís un segundo, que entre en el PowerPoint y lo pongamos en modo, si me solapo uno con el otro, en modo de presentación de diapositivas, y así lo podemos ver correctamente. Bueno, pues el título del webinar ya lo dice muy claro: problemas con el Euribor y descubrir si puedes acogerte al código de buenas prácticas bancarias. Y el poder es importante porque al final una de las cosas que vamos a ver en este webinar es que dentro de las circunstancias que tenemos actuales, el código de buenas prácticas, que en los primeros datos que nos han dado las entidades financieras de arranque del año, nos los dieron cuando presentaron los resultados del
22 y del primer trimestre del 2023, siempre nos han dicho que bueno, pues muy poca gente se estaba acogiendo y bueno, pues probablemente porque tampoco todavía había demasiada gente que estaba afectada, cosa que se va incrementando desgraciadamente mes a mes. Y es importante porque, bueno, pues parece que nos hemos olvidado un poco de él y como está el mercado en estos momentos, se está viéndose que va a ser la solución mejor para el que pueda hacerla. Una solución temporal con sus pros y contras, como veremos. Entonces, bueno, pues en primer lugar, ver esta fatídica curva que actualizamos mes a mes desde el servicio de estudios y que además tenemos unas previsiones que también desgraciadamente se van cumpliendo. Es decir, ojalá que nuestras previsiones que dijimos, que incluso nos llamaron en algún momento en algún medio el año pasado, al principio casi como temerarios, pues no se hubieran cumplido y hubieran sido más bajas, ¿no? Pero bueno, vemos esta curva y esta curva sí que tiene mucha importancia para entender la situación, porque como hemos dicho anteriormente, bueno, pues se nos dice que muy poca gente se estaba acogiéndose. Y si veis la curva entenderéis por qué muy poca gente estaba acogiéndose. Porque si nosotros hemos empezado en enero del 2022 a ver esa escalada, ¿no? Que fue el momento en el cual de arranque, vemos que, bueno, pues hasta el mes de junio, que dio un salto importante y se puso al 1%, pues la subida estábamos en torno a un 1,5 puntos. ¿Qué es lo que conllevaba? Que muchas personas que han revisado con estos tipos en el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, pues tenían unas subidas el año pasado pues muy bajas. Y en el momento en el cual se ha puesto en marcha el Código de Buenas Prácticas, pues si tengo una subida de 10-15 euros, pues no tiene importancia. Pero claro, si comparamos ese febrero, por poner un ejemplo, del menos 0,34 del 22 con el febrero del 2023 con un 3,53, ahí vemos que tenemos una subida de casi 4 puntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, aunque tengamos ahora subidas incluso más en pendiente, un poquito más planas, lo que está haciendo es cuando está llegando la subida fuerte al consumidor. Empezó a llegar especialmente en el mes de septiembre, que vemos esa curva, ¿no? Cómo hace esa subida. Los de otoño ya vieron como de repente sus finanzas personales, bueno, pues se han puesto en plan bastante restrictivos porque al final la parte que va de la hipoteca ha subido, pero los que habían hecho antes, especialmente antes del verano, no lo han empezado a notar hasta ahora. Entonces es algo que debemos pensar y debemos pensar que aunque esta curva se aplane e incluso baje ligeramente la próxima primavera, nos vamos a mover en los términos muy parecidos de subida de tipos. Es decir, vamos a ver que unas hipotecas que van a mantenerse muy altas y si partíamos de un punto de salida de una hipoteca que cubría el 25 o el 30% de nuestra cuota, las más recientes, de nuestros ingresos, perdón, las más recientes estábamos moviéndonos en un 40 o un 50%, ¿no? Que son términos en los cuales el Código de Buenas Prácticas nos permite acogernos a ellos y luego ver las medidas que tienen. Y lo vamos a ver más claramente en esta tabla y en la cual resume muy bien lo que hemos dicho. Las personas que revisaron en el mes de febrero del año pasado es que revisaron una subida de 7 euros, en marzo de 11, en abril de 21, en mayo de 34. Empezamos a ver que se empieza casi a doblar y en junio son 61, julio 68 y agosto 80. Pero claro, una subida en este cuadro son cada 100.000 euros, pues si tengo una hipoteca de 150.000 y tengo una subida, pongamos el ejemplo del mes de mayo de esos 34 euros, de 52 euros, pues bueno, pues puedo asumirla. El problema es cuando vamos acumulando y llegamos a un mes de diciembre en el cual para 100.000 euros llega una subida de 174 euros y si vemos los acumulados y las subidas que tenemos actualmente, pues presumiblemente lleguemos a ese 4% que nosotros hemos estimado, lo que veis en rosa son estimados que hemos hecho nosotros en el mes de junio y vemos subida de 230 euros por cada 100.000 euros acumuladas. Eso significa que estamos teniendo subidas que ya se están acercándose y superándose en muchas hipotecas los 400 euros mensuales y que están deteriorando de forma muy grave nuestra economía y en la cual se da una circunstancia, porque cuando avisamos y como hemos comentado, pues casi nos llamaron alarmistas y avisamos de este impacto en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, diciendo lo que venía,
pues era probable incluso conseguir hipotecas fijas en torno al 1 al 1,5%. Sin ser exagerado y sin ser el mejor cliente del mundo, era muy fácil conseguir una hipoteca al 1,5%. Una hipoteca al 1,5% con un Euribor al 4 y con una, imaginemos que tenemos Euribor más 1 que llega al 5%, estamos hablando de haber tenido una hipoteca por debajo del 3,5%. Actualmente no es así. Actualmente es muy difícil encontrar una hipoteca por debajo del 3,5 y del 3 más todavía. Con lo cual los cambios nos lleva a que sea bastante más complejo y que nos llevemos a que tengamos que busquemos otras soluciones, ¿no? Porque al final ser proactivo siempre es importante, pero hay que ser proactivo no solo en el corto plazo, en lo que te viene en ese momento, sino también ser muy proactivo pensando en lo que te viene después. Y también no hay que negar que existe una cierta responsabilidad de las entidades financieras que ellas cumplieron, entre comillas, esa recomendación en no dar una hipoteca que su cuota superara el 30%, pero lo hicieron en muchos casos con hipotecas variables y si no a sabiendas de cuándo llegara el momento, pero sí con una certeza casi absoluta, como ha pasado ahora, de que el recorrido de los tipos que había era al alza y que un recorrido de tipos al alza iba a suponer encarecer unas hipotecas que lo mismo tenían que haberlas dado si fuera variables con un tope de un 20% o como mucho no irme más del 25% para tener cierto margen. Ante estas circunstancias y después de este acelerón que hemos visto en el mes de septiembre, pues en noviembre sí que se puso en marcha una medida, pues bueno, pues que lo que buscaba ante todo es que no se generara un problema hipotecario, porque no podemos olvidar en nuestro pasado más reciente que el impago de hipotecas encadenado por una subida del Euribor, pero también por otras circunstancias que afortunadamente nos están dándose, como fue una destrucción del empleo por tener tanta dependencia al sector de la construcción, pues llevó a una profunda crisis que tardamos muchos años en salir, ¿no? Entonces, de forma proactiva, en el mes de noviembre, pues se puso en marcha o se presentó, mejor dicho, un código de buenas prácticas que se ha puesto en marcha el 1 de enero, en el cual permite que las familias que tengan un esfuerzo financiero que se deteriore de forma importante, pues poder acogerse a ciertas medidas, ¿no? Es un código de buenas prácticas y como tal no es obligatorio. Son las entidades financieras las que tienen que aceptarlo, aunque podemos decirlos que las entidades financieras lo han aceptado. Aunque creo que hay un punto en el cual no todas están comportándose de forma igual, que es el de informar a los clientes que existen estas posibilidades. Hay entidades que están siendo más activas que otras. Entonces, el código de buenas prácticas, yo el único pego importante que le doy de forma personal es que es algo que deberíamos haberlo visto antes o haber avisado antes para que algunas de las medidas que allí se contienen hubieran sido más efectivas. Pensemos que una de las medidas es el cambio de hipoteca variable a hipoteca fija. Es una medida que hubiera sido muy importante si de repente en el primer semestre del año pues lo hubiéramos hecho y esa hipoteca que os he comentado del 1, 1,5, que yo he visto hipotecas del 0,5 hechas a principios de año, pero bueno, 1, 1,5, incluso avanzado el año se podía conseguir hipotecas del 2%, pues hubiera sido un blindaje quizá para toda la vida de la hipoteca que no hubiera hecho necesario ningún cambio. Ha llegado en ese momento y algunas medidas pues son pues más realistas que otras. Pero lo primero que tenemos que ver antes de ver las medidas son los requisitos. Entonces, el primer requisito es que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, calculado en 14 pagas. Ha sido criticado en el sentido en el cual para algunos es excesivo y para otros lo contrario, es corto y que queda una parte de las rentas medias altas que quedan fuera. No es tan restrictivo en ese sentido. Entonces, creo que queda una cobertura que, bueno, que podría ser mayor, es cierto, pero bueno, queda una cobertura que sí que cubre especialmente a aquellos que tienen pues, bueno, pues una situación más delicada porque sus rentas son inferiores. La siguiente es que los 4 años anteriores, al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, o haya sobrevenido en dicho periodo circunstancias
familiares de especial vulnerabilidad. Se puede consultar las circunstancias, pero puede haber muchas. Al final también se adecúa mucho a las circunstancias familiares que tengamos, se adecúa mucho a familias monoparentales, también se actualiza mucho en el sentido a los que tengan temas de familias numerosas, subrentas, es decir, existen factores correctores que, bueno, que hace que sean más justos. Y bueno, luego que la cuota hipotecaria resulte superior al 50% de los ingresos netos que percibe el conjunto y el 40% en algunas circunstancias como las que hemos dicho. Y es algo que va a pasar muy a menudo y que va a permitirlo. Porque al llegar al 40% en esas circunstancias, pues ya digo que hay muchísimos casos en los cuales se ha superado. Entonces, bueno, existen unos requisitos. Los requisitos al final se nos plantearon de que iba a cubrir a 1 millón de familias y claro, volvemos al principio del debate de que lo que se decía es que muy poca gente se había adherido. Pues en esa poca gente pues hay una falta de información. Es cierto que también hay un tema cultural. Los españoles al final, para dejar de pagar nuestra hipoteca, dejamos de consumir y hacer muchas otras cosas y hacemos esfuerzos, a veces esfuerzos que no son los debidos, porque a veces llevamos a refinanciaciones con préstamos personales solo por tener liquidez y poder hacerlo. También faltaba mucha gente por adherirse porque todavía no eran afectados. Y bueno, pues a veces tampoco los bancos nos lo ponen demasiado fácil, ¿no? Es importante, en este caso, y yo lo anticipo, que tengamos un trato personal y que nos apoyemos muy bien en nuestra entidad financiera y que nos apoyemos en el director o la persona que tiene que estar preparada, porque es una obligación, para bueno, pues, ayudarnos en la tramitación y que podamos bueno, pues, hacer esa solicitud que si cumplimos los requisitos tiene que ser aceptada. Es cierto, podemos ver ciertas aceptaciones de las entidades que nos lleven a que nos lleven a cosas que pueden que no sea lo que nosotros busquemos, que nos lleven a que cambiemos una hipoteca fija en el cual tenga unas bonificaciones, pero esas bonificaciones pueden estar sujetas a que contratemos otros productos. Tenemos que tener muy claro qué es lo que pedimos y qué es lo que necesitamos. Y en ese sentido, lo que vemos es lo que ofrece y lo he puesto de forma muy resumida para que lo veamos de forma muy clara. ¿Qué ofrece? Pues uno de los cambios, y ya he anticipado que para mí es un cambio que es bastante tardío, es el que no haya comisión para los cambios de hipotecas variables a fijas. Pensemos que las diferentes normativas que se han ido desarrollando desde el estallido de la burbuja han llevado a que el cliente tenga una ganancia clara en el sentido de asumir los gastos, ¿no? Hay muchos gastos que la entidad financiera, abusando de su poder, pues los hace hacia el cliente y ahora mismo pues el cliente hace pocos gastos. Uno de los más importantes en este cambio, por tanto, es la comisión. Porque otros gastos, gestorías suelen ser muy sencillos y podemos hacerlos nosotros, y notaría pagamos nosotros el tema de la copia que nosotros asumimos, el resto de las copias la tienen que pagar ellos. Y si existe una tasación, pues habría que verlo, ¿no? Porque puede ser el caso de que nos soliciten una tasación porque bueno, pues haya cambiado el valor de la vivienda, aunque generalmente en estos momentos no hay caídas de viviendas y ha habido una recuperación desde la gran caída de la burbuja, y normalmente es que tengamos un porcentaje a favor, es decir, que la vivienda haya subido y que nosotros debamos menos y que incluso en muchos casos no se nos pida tener que hacer la tasación. Medidas, pues lo que tenemos por un lado es la carencia de amortización de 5 años, que yo os adelanto que en las circunstancias, si tenemos un problema de pago de cuotas, creo que es la mejor solución y explicaremos y lo vemos en un ejemplo práctico el por qué. Durante esa carencia, además, tenemos dos circunstancias que son importantes y que hay que tener y tienen su valor. Si se préstamo tipo fijo, se mantienen los tipos fijos. Pero si es un préstamo a interés variable, lo que hacen es que esos intereses, porque al final la carencia, lo que hacemos no estamos amortizando capital y estamos pagando intereses, rebajen Euribor más 0,10, que seguramente sea para todos los casos una rebaja por lo menos moderada, ¿no? Y que en ese periodo en el cual
Al no amortizar capital, pues lo que estamos haciendo, aunque estemos pagando intereses, es que se pueda dilatar un poquito o se pueda agrandar, ¿no? Ese pago que tengamos, pues que sea menor, ¿no? Y luego la segunda opción, que es la ampliación del plazo de amortización hasta 40 años desde la concesión, que para mí es la menos conveniente, puede ser la que las entidades financieras nos pongan como más atractivas, pero para mí es la menos conveniente por el hecho de que para conseguir una rebaja de cuota, y más en las circunstancias actuales de subidas, tenemos que elegir ampliar muchos años. Y cuanto más años estemos ampliando, lo que estamos haciendo es que vamos pagando capital intereses, pero lo que estamos haciendo es que estamos demorando un pago de intereses, ¿no? Con lo cual, al final, lo que es lo que vamos a pagar al final de la operación, pues va a ser bastante más costoso que en carencia. Y aquí os pongo pues, un ejemplo para que podamos ver y sepamos actuar, porque ante todo, ante esta subida, el cliente tiene que ser más proactivo que nunca. Tiene que ser proactivo siempre y siempre tiene que ir a su banco e intentar mejorarlo, porque suele ser, si el banco accede, desde luego, la mejor opción en costes. Si no lo hace y vamos a otro banco, pues debemos estudiar muy bien todas las circunstancias. Entonces, en este sentido, lo que tenemos es que, y lo vamos en una hipoteca tipo, ¿no? Para ver lo que, bueno, pues una hipoteca tipo revisada en el mes de enero, y vamos viendo por 100.000 euros lo que supone alargar el plazo y el ahorro que tengamos. Entonces, si alargamos un año, pues tenemos tan solo que hemos ahorrado 12 euros. Si alargamos 2, 23, así y para conseguir un ahorro que sea ligeramente significativo, tenemos que irnos a 7 años. Entonces, si conseguimos ese ahorro a 7 años, lo que vemos es que los pagos que hemos hecho de intereses, que serían de 52.000 euros inicialmente si no hemos hecho ningún cambio, se nos pueden ir hasta 69.000 euros. Es decir, conseguir esa medida que consiga un ahorro de 66 euros, que nos llega a 750 euros al año, lo que está conllevando es que un pago de intereses de casi 17.000 euros más. Y si alargamos más el plazo, más va a ser así. Ahorramos un poquito más en la cuota, es cierto, pero a cambio lo que estamos haciendo es que estamos prolongando ese pago de intereses. Es la medida que tiene esa contra tan importante. Y hombre, también podemos jugar nosotros con las situaciones, pero como no tenemos una bola de cristal, nos es difícil saberlo. Es decir, podemos decir, vale, yo bajo, he aumentado mi hipoteca 7, 8 años, pero lo que quiero hacer es que cuando se relaje un poquito el Euribor, como ya estoy acostumbrado a esa cuota, pues lo que me sobre lo cojo y lo amortizo a final de mes para cortar plazo. Siempre es una opción importante y que repetimos mucho en Asufin, incluso cuando hacemos otro tipo de financiaciones como en tarjetas. No hay que buscar lo más barato. Lo más barato, digo, el ahorro mayor en cuota o pagar lo menos posible. Lo que tenemos que buscar siempre es la opción que nos permita tener ese equilibrio financiero, pero pagando siempre lo máximo, para que la operación no se nos alargue mucho en el plazo. Entonces, frente a esta situación, incluso si queremos algo que sea más bueno, pues temporal, pues tenemos la carencia. La carencia, el problema principal frente a la ampliación de cuota es que tiene una duración limitada, hasta 5 años. Si yo de repente tengo una hipoteca que la había contratado a 20 años, la ley me permite llevarla hasta 40, aunque llevo 2 pagados, pues puedo llevarla 10, 12, 15, 16 años, 18 años. Con lo cual, bueno, pues puedo dilatarla mucho y jugar más con ello, y además ese plazo, si no lo muevo, se queda para toda la vida. En el momento de la carencia tiene un tiempo limitado, tiene un límite de 5 años. Pero bueno, en este ejercicio que hicimos cuando se hizo, cuando se aprobó, pues vemos muy claramente el impacto si alguien se accedió a la carencia en el mes de enero. Y lo que vemos es que conseguimos una cuota mucho más reducida. No estamos hablando de ahorros de 15, de 30, de 60 o de 70 euros, sino de ahorros de más de la mitad de la cuota, y más suben los tipos. Si se pide la carencia ahora, el ahorro será mucho más importante. Y lo más importante es que, o no lo más importante, pero lo más importante es cubrir esta experiencia en el corto plazo. Es que al final la diferencia de coste es mucho más pequeña. Es decir, al final es algo que sí que es cierto que es limitado, pero bueno, las expectativas que tenemos es que en ese máximo de 5 años, incluso menos, nos encontramos
con unos tipos de interés que pueden rondar el 2% y estamos hablando de la mitad de ahora, y con ello pues un ahorro importante con respecto a las circunstancias actuales, pero conseguimos un ahorro importante sin que llevemos esos gastos más en el largo plazo. Ante ello, pues unos consejos básicos y ahora abrirme a todas las preguntas que tengáis y ver cómo podemos nosotros hacer ese planteamiento. Ante ello, lo que nunca debemos hacer es estar parados. Es decir, podemos primero ver si formamos parte y estamos en ese colectivo para que nosotros pidamos en el Código de Buenas Prácticas que se nos pues formar parte, ¿no? Y tener esas medidas que ayuden al corto plazo para que luego, bueno, pues solventar lo que es la hipoteca a largo plazo. Si es así, ver cuál es la que más nos conviene. El cambio de hipoteca, pues puede serlo, pero yo cada vez lo veo más complicado y cada vez que vemos lo vemos más complicado, especialmente porque las hipotecas fijas no es que los bancos dejen de comercializarlas, pero sí que es cierto que están pasando como a un punto secundario, ¿no? Y como están pasando a un punto secundario, no es la que mejor nos ofrecen y también los tipos pues, son altos y están más penalizados. Si pasamos a un emista, que dentro de lo que cabe es lo que más está comercializándose actualmente, pues si conseguimos que los 3 primeros años, 5, 3, movernos en esas dinámicas es un buen tipo fijo, no es mala opción. Luego hay que mirar qué es lo que nos ofrecen el tipo variable. Y si tenemos un cambio incluso dentro de hipoteca variable, aunque no esté bonificado, lo que tenemos que ver es que no nos vengan ataduras y que no nos vengan son vinculaciones. Puede darse el caso que tengamos un problema de tesorería y por conseguir un ahorro de 100 euros en la cuota tengamos que hacer desembolsos superiores, ya sea por seguros o ya sean incluso por otros productos que no vengan en la TAE, pero que sea un desembolso. A nosotros lo que nos importa no es tanto ya en ese el coste, sino lo que es esa cuota, que es una cuota que sea menor. Y si nos obligan a cada trimestre meter 1.000 euros en un fondo cada año en un plan de pensiones, pues estamos sacando un dinero que tengamos problemas. Si nos ofrecen las posibilidades de ampliar o de carencia, pues realmente las carencias son las que están ofreciéndonos unas soluciones temporales a corto plazo. Y en este caso, si cogemos la carencia, es importante que si tenemos ese ahorro, no sea un ahorro que lo pensemos en gastar en otras cosas, sino que estamos en un momento en el cual si estamos atrapados, que normalmente son hipotecas más recientes porque son las cantidades más altas, aunque también hay casos de hipotecas con tipos muy, muy altos, como son los que se comercializaban tras la burbuja, que también se ven afectadas, aunque hayan amortizado un capital importante, pues en esos casos debemos ser bastante estrictos y coger ese ahorro para moverlo luego en otras posibilidades que tengamos y ver si amortizamos plazo o amortizamos capital para procurar solventar en el corto plazo, pero sin que nos llegue a situaciones a largo plazo. Si no estamos en este código y no podemos acogernos, siempre nos queda la posibilidad de ver qué es que ofrecen otros bancos y subrogarnos. Pero los mismos consejos hay que aplicarlos, es decir, hay que estudiar muy bien qué es lo que nos están ofreciendo para ver si lo que nos ofrecen al final es algo que sea con garantías y que nos permita, bueno, pues solventar unas circunstancias que sigo siendo optimista, pero el optimismo no me lleva a pensar hasta que empecemos a ver una pequeña bajada a partir de la primavera del próximo año y bajadas importantes tardemos más en verlos, ¿no? Y con unas circunstancias todavía bastante inestables. Ante eso, pues bueno, pues hay que combinar el esfuerzo que tengamos que hacer nosotros para equilibrar nuestras cuentas, pero también hay que combinarlo pues buscando que nos den la mejor solución, especialmente si es con el código de buenas prácticas o si no, pues fuera del mismo.